Muy buenos días, chicos. Hoy día veremos la clase de modificaciones microbianas en productos agroindustriales. Como hemos visto durante todo este semestre, que tenemos diferentes tipos de microorganismos que pueden estar relacionados con los diferentes productos agroindustriales. Y estos pueden ser de carácter positivo, como la clase pasada que vimos cómo estos microorganismos tenían una incidencia en el aumento del mayor valor agregado de estos alimentos por la acción de diferentes procesos fermentativos que están involucrados los microorganismos. Y bueno, también tenemos la situación que no es muy positiva, que es cómo estos microorganismos, diferentes grupos, ya sea microorganismos alterantes o patógenos, pueden interferir negativamente en las características tanto químicas y nutricionales de los productos agroindustriales. Por lo tanto, vamos a ver que las causas más comunes de una alteración de los productos agroindustriales son de naturaleza biológica. Eso no quiere decir que no existan otras, pero es la causa más común de perder alimentos a nivel global, ¿ya? Y estos son los microorganismos, los cuales estos pueden tener enzimas que, como son proteínas, son de índole natural y causan estos daños en los alimentos produciendo en menor medida, es decir, un menor daño desde el punto de vista de los consumidores que no producen enfermedades como, y son las que producen solamente alteraciones organolépticas en los alimentos, y lo más preocupante son en este grupo también de microorganismos perjudiciales vamos a tener los patógenos, que sí son mucho más preocupantes porque producen con las toxinas que liberan al colonizar un alimento, pueden producir algún tipo de enfermedad que la incidencia de esta enfermedad va a depender del estado inmunológico de cada uno de los consumidores que están teniendo contacto con este alimento. Por lo tanto, vamos a tener que hay diferentes factores que van a influir en la alteración de los alimentos. De igual manera, estos factores ya los vimos en la primera clase de cómo estos factores van a influir en que un microorganismo pueda tener mayor probabilidades de tener un contacto y alimentarse, entre comillas, del alimento, valga la redundancia, que tiene contacto. Y estos factores se están categorizados en una primera instancia por factores intrínsecos, los cuales están relacionados principalmente con las características propias del alimento, es decir, el tipo, la calidad de la materia prima, cómo estos alimentos han sido formulados, la estructura del alimento, si es líquido, si es sólido, si tienen diferentes formatos y principalmente las diferentes características químicas que tiene el alimento, con lo cual involucra la actividad de agua, el pH, las concentraciones de oxígeno que pueden estar en el alimento, los nutrientes propiamente tal. Y además tenemos factores extrínsecos, los cuales están principalmente relacionados con el medio ambiente donde se encuentra este alimento expuesto, la contaminación, por ende, de estos alimentos, el crecimiento microbiano que puede existir en esto, ya que recuerden que per se los alimentos no son estériles, ¿ya? Por lo tanto, siempre van a tener un contacto con los microorganismos, pero la idea es que con diferentes estrategias nosotros podamos bajar esta carga microbiana con el fin de que el alimento tenga una mayor vida útil. Y estas estrategias para bajar la carga microbiana principalmente están relacionadas con estrategias de conservación de los alimentos, ¿ya? Y también tenemos la exposición a luz, que diferentes alimentos pueden ser súper susceptibles a la exposición de luz y perder nutrientes o diferentes componentes vitamínicos de este, ¿ya?
Por lo tanto, vamos a tener que podemos a nivel general clasificar las alteraciones de los alimentos en tres grandes grupos, pero nosotros nos vamos a evocar en esta clase a una clasificación de el índole biológico, donde están involucrados microorganismos, diferentes tipos de insectos que pueden infestar los alimentos, tanto parásitos y roedores, y actividad de sistemas enzimáticos. No obstante a esto, como les dije anteriormente, existen otras puntos que también pueden estar relacionados con alteraciones microbianas, perdón, con alteraciones en los alimentos, como eh, una clasificación química que puede ser por presencia de oxígeno o enzimas hasta exógenas, físicas de acuerdo a diferentes temperaturas inapropiadas que puede estar expuesto el alimento, pérdida o ganancias de humedad y radiaciones no controladas que están en contacto con los alimentos. Por lo tanto, nosotros, como les dije, vamos a ver instancias de una exponente biológica con respecto a la alteración de los alimentos. Por lo tanto, vamos a ver que la primera incidencia que tenemos que tener en cuenta es una contaminación ya de los alimentos. Y esta se puede dividir en dos grupos, una contaminación inicial o bien puede ser el otro tipo, una contaminación cruzada. A nivel de contaminación inicial, podemos tener contacto, es decir, el alimento puede tener contacto con este agente contaminante, ya sea un microorganismo, un insecto o un animal como un roedor, desde su recolección hasta la elaboración, es decir, en todas las etapas unitarias que involucra la elaboración de este alimento, ya sea como materia prima propiamente tal o que utilicen una materia prima para elaborar un alimento. Los ejemplos que podemos tener en este tipo de contaminación, podemos tener huevos contaminados con una bacteria que es Salmonella, que es una bacteria patógena que produce diferentes signos y síntomas en los consumidores que pueden dar contacto con huevos contaminados que provienen de gallinas portadoras de esta bacteria. Y de esta manera se contaminan los huevos y nosotros como consumidores podemos contaminarlos y sufrir problemas desde una indigestión o problemas gastrointestinales leves hasta severos. Ya va a depender de la carga microbiana que exista en ese huevo contaminado por salmonella. O bien, otro ejemplo tenemos que las carnes contaminadas con diferentes quistes de tenias o larvas que debido a que estos animales faenados se alimentaron con alimentos contaminados con excretas de animales que tenían estos quistes en su interior. Por lo tanto, esto no es tan recurrente ahora el tema de las carnes contaminadas porque el SAC tiene una política y un protocolo para realizar el seguimiento de los diferentes planteles que se faenan las carnes exhaustivo y ha bajado considerablemente esta situación. Sin embargo, pueden haber mataderos ilegales o bien tener en un campo faenar carne en forma ilegal y poder no tener todos estos controles veterinarios que pudiesen certificar que efectivamente la carne está en buenas condiciones y no tiene una contaminación por zoonosis, ¿ya? El otro tipo de contaminación, que es la más común lamentablemente, y están involucradas las personas que manipulan los alimentos, es una contaminación cruzada. Esto lo podemos ver desde los alimentos preparados, ya sean almacenados o transportados,
que si bien pudiesen haberse elaborado en forma adecuada con todos los parámetros de calidad que involucra cada uno de estos preparación de alimentos, pero tanto en el almacenamiento o en el transporte se pueden contaminar, ¿ya? Debido a que se dejan almacenados en el suelo o en repisas que pudiesen estar contaminados con otro tipo de microorganismos que provienen de otros alimentos y así poder generar esta contaminación cruzada o bien utilizar un transporte que no fue lim, eh, a ver, no ha tenido una limpieza, una desinfección o incluso una esterilización adecuada para que no haya una contaminación de los alimentos. Y lamentablemente, como les decía anteriormente, el punto más común de estas contaminaciones son las personas que manipulan los alimentos por una simple razón que no tienen una eficiente lavado de manos al momento de preparar los alimentos. Si bien ahora se ha hecho un énfasis debido al coronavirus del lavado de manos, pero no solamente por este virus, sino que también es importante por todos los microorganismos patógenos que existen y que pudiesen estar relacionándose con el alimento y ser un potencial vector de una enfermedad y no solamente malograr el alimento, es decir, afectar las características organolépticas, sino que la salud de las personas que están consumiendo este alimento. Y eso es lo más eh, fundamental, ¿ya?, que existe en esto. Por lo tanto, podemos provocar una infección o una infestación por estos microorganismos o ya sean por parásitos que van a producir una alteración en los alimentos principalmente por microorganismos. Lo más eh, eh, lamentable es que la mayoría son microorganismos patógenos, que la diferencia de microorganismos alterantes, que los microorganismos alterantes son aquellos que pudiesen intervenir referente a las características organolépticas del alimento y no producen enfermedad. En cambio, los patógenos sí van a producir una enfermedad porque al colonizar el alimento van a producir toxinas y esas toxinas que son normales en la cinética de crecimiento de ese microorganismo nos van a producir algún tipo de enfermedad, ¿ya? Y ese es lo preocupante. Por lo tanto, este es uno de los problemas sanitarios más comunes para los consumidores, que está condicionado debido al tipo de microorganismo, a la carga microbiana que tiene esto, y eso va a depender de cómo nos va a incidir ese tipo de modificación microbiana al consumir lamentablemente un alimento de esta calidad, la composición química del sustrato, ya que no todos los alimentos tienen la misma composición química y por ende no van a ser los mismos microorganismos que van a estar atacando a ese alimento. Las condiciones de conservación que existan y que se hayan aplicado en ese alimento, lo más recurrente y comunes que existen y más baratas son la refrigeración y congelación comparadas con otras, como la irradiación de alimentos, que con la irradiación de los alimentos eliminamos todo vida a nivel de microorganismos porque puede eliminar hasta las esporas, ¿ya? Es la única situación que existe que podemos eliminar esta y toda vida microbiana. Además, con altas temperaturas, como en el caso si se realiza efectivamente en óptimas condiciones, un sistema de conservación de pasteurización, también pudiésemos, o de liofilización en el sentido de eliminar los microorganismos que pudiésemos tener en contacto con los alimentos. Ahora bien, vamos a tener que uno de los más comunes
alteraciones de los microorganismos, perdón, de los alimentos mediante microorganismos es la actividad de los hongos que pudiesen estar en contacto con los alimentos. El problema es que en una vida normal, en unas circunstancias normales, los hongos por sí van a producir metabolitos secundarios que en su vida natural, en el ambiente, estos les sirven al hongo para defenderse de sus enemigos naturales. Sin embargo, estos metabolitos secundarios, que son las micotoxinas, al consumirlas, nosotros como consumidores pueden causarnos diferentes efectos tóxicos si los incorporamos mediante la ingesta de estos alimentos. Y tenemos que estas micotoxinas se pueden ser ingeridas con alimentos o forrajes, en el caso de animales, en forma directa e indirecta. El problema que se ha comprobado científicamente que diferentes micotoxinas de hongos en particular que están en contacto con los alimentos tienen un efecto cancerígeno teratogénico a largo plazo, es decir, no por comernos una uva infestada con botrytis, por ejemplo, que se nos pasó de un racimo, vamos a tener en forma automáticamente una posibilidad alta de tener cáncer, ¿no? Sino que esto se va a ir acumulando, estas toxinas se van acumulando en el organismo y de esa manera puede producir con un largo plazo problemas muy graves en el caso de cáncer o bien problemas a nivel neurotóxico, ¿ya? Por lo tanto, la contaminación directa con un hongo va a producir esta toxina y puede ocurrir durante la producción, los diferentes sistemas de transportes, o bien en el procesamiento de un alimento o forraje, y podríamos eliminar el hongo o no ver la infestación propiamente tal del hongo, porque el hongo crece de adentro hacia afuera y cuando ya tenemos la evidencia externa del crecimiento del hongo, eso ya está todo contaminado, ese alimento, ya sea una fruta o un alimento de otra índole propiamente tal. ¿Ya? Por lo tanto, ya existe la toxina en ciertas concentraciones en ese alimento cuando ya nosotros vemos la evidencia, como en este caso, del hongo a nivel superficial. Y las toxinas más comunes que podemos tener y más que causan más estragos porque contaminan hongos, por ejemplo, Aspergillus flavus, Penicillium, de diferentes especies, pueden contaminar tanto cereales o semillas oleaginosas, tales como el maní, castañas, nueces, almendras, y pueden producir estos hongos micotoxinas, que son las aflotoxinas, ¿ya? Y el consumo elevado de esta aflotoxina ya se ha comprobado científicamente que produce necrosis aguda en el hígado, y el problema es que no por consumir un maní con estas micotoxinas nos vamos a tener un problema del hígado, sino que el problema que es acumulativo, y esta acumulación de micotoxinas en el hígado en forma particular por aflotoxina van a producir cirrosis, y a largo plazo, si estas se van acumulando en forma recurrente, puede causar cáncer al hígado. Por eso es tan importante que los consumidores tengan esta información, y ustedes como futuros profesionales que están en la industria alimentaria deben tener estos conocimientos con el fin de eh, instruir y capacitar a las personas que ustedes van a estar a cargo, o bien que van a producir alimentos con el fin de tener protocolos de la industria alimentaria que puedan ir controlando los diferentes contaminaciones microbianas de cada uno de los alimentos que se van produciendo. Otro de los hongos recurrentes que generalmente se ven en una contaminación
fungosa en las frutas es el Penicillium expansum. Principalmente se puede encontrar en manzanas frescas contaminadas o bien en jugos de manzana. Esta es la micotoxina patulina que lamentablemente el jugo de manzana que se produce con con manzanas de descarte y que probablemente podrían tener una mayor incidencia de contaminación por hongos. Lamentablemente, al obtener jugos de manzanas contaminadas, por ejemplo, con este hongo, la micotoxina va a quedar en este jugo, ¿ya? No se va a destruir. Y el problema es que son neurotóxicas, ¿ya? Y de igual manera se van a ir acumulando en el medio de nuestro organismo y van a producir estas proteínas. Otra de las también de micotoxinas que tenemos, que es la crotoxina A, que las podemos encontrar en cereales contaminados o bien en bebidas alcohólicas como el vino, debido a que las uvas pudiesen estar contaminadas con estos hongos y producir ocratoxina A. El problema de esta ocratoxina A, que es neurotóxica, inmunopresora, es decir, baja las defensas de las personas frente a diferentes tipos de enfermedades, genotóxica, cancerígena y teratogénica, es decir, tiene un efecto neurotóxico a nivel de inmunidad y a nivel de, de nuestro material genético y más encima produce cáncer. Por lo tanto, es súper importante que la materia prima que nosotros estamos elaborando, por ejemplo, un producto con un mayor valor agregado que es el vino, sea lo más sana posible en un óptimo estado fitosanitario o bien tener medidas para eliminar estas ocratoxinas o bien medir las ocratoxinas en el caso particular del vino o diferentes productos fermentados con el fin de que esas concentraciones no tengan un daño en las personas, ¿ya? O bien que lo ideal que no tengan ningún tipo de concentración de ocratoxinas o de ningún tipo de micotoxinas en los alimentos, pero eso no es tan así en la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, a nivel tanto nacional e internacional, tenemos diferentes tablas que tenemos los límites máximos permitidos de micotoxinas en alimentos destinados a consumo humano. Ya aquí en este caso vemos la tabla con los límites máximos permitidos del Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile y tenemos que, podemos observar diferentes tipos de micotoxinas que tenemos a medida que el límite máximo permitido es mucho más bajito, es mucho más letal esa toxina. ¿Ya? Por ejemplo, que acá tenemos la aflatoxina M1, imagínense, es 0,05 partes por billón, es decir, microgramos por kilo que tiene que tener ese alimento de aflatoxina es muy bajito, por lo tanto, esa toxina en particular es muy tóxica, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener las medidas de diferentes eh, protocolos de conservación de los alimentos, de transporte, principalmente de almacenamiento de los alimentos, ya que si no tuvimos ningún tipo de problemas en este sentido de infestación por hongos filamentosos, de algún tipo de daño en la materia prima, no contaminar nuestro alimento ya que está listo para el consumo humano. Por ejemplo, es súper recurrente que en el almacenamiento ocurran estos problemas de contaminación con micotoxina, ¿ya? Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de normativas, ya sea la chilena, bien el Códex Alimentarius, que el Códex Alimentarius es a nivel mundial. Si no tenemos ninguna
antecedente en reglamentos locales como el Reglamento Sanitario del Alimento en nuestro país o bien la Unión Europea en Europa, el Códex Alimentarios es la última fuente que debería tener toda esta información de acuerdo a los diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, acá tenemos las harinas, los diferentes jugos de manzana, por ejemplo, tiene que tener, de acuerdo al Códex Alimentario, un límite máximo de patulina alrededor de 50 partes por billón, que si lo comparamos con las ocratoxinas A, es mucho más alta el límite permitido con respecto a los que pudiésemos estar en, en, el, en el vino, ¿ya? Por lo tanto, esa es a nivel de algunos ejemplos que podríamos observar en las instancias de una contaminación por hongos filamentosos, bien digo. Sin embargo, también existen virus que pueden contaminar los alimentos. Recuerden que los virus no son microorganismos propiamente tal, sino que son entidades biológicas, ya que estos no tienen una estructura celular porque utilizan a otra célula para replicar su material genético y de esa manera luego poder realizar una infección masiva, ¿ya? Por lo tanto, quiero que quede claro que los virus, cual sea de estos, no son microorganismos propiamente tal. Y el virus que podemos tener mayor incidencia en contacto con los alimentos, lamentablemente por problemas de contacto directo, por ejemplo, no lavarse bien las manos, o bien contacto directo con una persona que pudiese tener una enfermedad que es la hepatitis viral A, ¿ya? Vamos a tener que esta enfermedad se transmite por contacto directo fecal-oral, es decir, las fecas de la persona contaminada es la que nos podría contaminar. Nos podríamos contaminar con este virus debido a que pueden haberse regado hortalizas con aguas servidas o pescados o mariscos hasta haber capturado de aguas contaminadas con este tipo de virus. Sin embargo, en Chile, desde hace varios años atrás, desde alrededor de los años 90, 80, ya ha tenido una política de erradicación del regado de hortalizas con aguas servidas, por lo cual ha bajado la incidencia de diferentes actividades de los virus en alimentos, ya sea de hepatitis, de tifus, idea, y de esta manera tenemos menos incidencia, pero eso no quiere decir que no exista. Siempre hay una tasa de infecciones, lo importante que no es ir alargando esta contaminación debido a que no nos lavamos bien las manos al preparar los alimentos que pudiesen estar contaminados, potencialmente contaminados, o tratar estos alimentos simplemente con un tiempo de cocción, o bien no tener contacto con personas que tengan esta enfermedad a nivel contacto directo. Me refiero a comer con los mismos cubiertos o tener un contacto oral con respecto a estas personas. Ahora bien, la otra contaminación que podemos tener a nivel biológico es la actividad de los parásitos, ¿ya? En esta instancia, los más recurrentes a nivel de parásitos son la infestación por tenias, y esta es una zoonosis. Zoonosis es que debido al contacto con animales, los humanos tenemos contacto con diferentes parásitos y eso nos produce algún tipo de enfermedad.
Y las más conocidas son la tenia que está en contacto con los pescados. Esto es debido a tener, uno puede colonizar nuestro sistema digestivo con esta tenia debido a que se consume pescado contaminado con estos parásitos y este pescado tiene que estar crudo, independiente que que se le aplique diferentes cantidades de limón. Tenia no se elimina, sino que tendría que ser por cocción o congelamiento que pudiesen tener algún tipo de muerte de estas tenias. Por lo tanto, se ha visto que ha incidido una alta tasa de teniasis de esta tenia del pescado por el aumento del consumo de sushi, de ceviche o tiradito en nuestro país, ¿ya? Sin embargo, vamos a tener que el problema que estas tenias, ya sean provengan de pescado, de vacuno o bien de carne de cerdo, es que se instala en nuestro organismo, en nuestro intestino propiamente tal, y puede alcanzar diferentes longitudes, y esto hace que haya obstrucciones mecánicas o trastornos digestivos, y pueden haber hasta varias tenias en el sistema digestivo, y eso hace que los nutrientes sean consumidos por estos parásitos y no por las vellosidades intestinales para nutrirnos nosotros propiamente tal, ¿ya? Y las tenias más recurrentes que tenemos a nivel de vacuno son las tenias saginata y la tenia solum, que aquí podemos ver groseramente estos protuberancias de forma que son blanquitas, que son los cúmulos donde tenemos las tenias que están formando estos cisticercos, ¿ya? Por lo tanto, como les dije anteriormente, tenemos que ha bajado en forma drástica la incidencia de parásitos en carne de vacuno o de cerdo en los mataderos legalmente establecidos, debido a que el SAC tiene una política y un protocolo súper exhaustivo para el control de parásitos en productos cárnicos, y no existe tanta incidencia como era antiguamente. Sin embargo, es importante que las tenias del cerdo hay que tener cuidado, ya que si se consume en su estado latente, podríamos tener que estos se podrían desarrollar en nuestro organismo, es decir, en forma práctica, si la carne de cerdo está contaminado con esta tenia y nosotros no cocemos bien esa carne, no tiene un buen cocción, van a quedar las tenias en estado latente, y de esa manera van a encontrar las condiciones propicias para desarrollarse en nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, es fundamental que siempre, como decían las abuelitas, que la carne de cerdo se tiene que consumir súper cocida por este motivo, ¿ya? Pero como les digo, ha bajado bastante la incidencia de esta zoonosis en las personas, debido a que se tiene un efectivo protocolo y de control referente a los diferentes tipos de mataderos que está involucrado este tipo de faenamiento de carnes. Pregunta, ¿la tenia se puede transmitir en leche? No, porque no, a no ser que la leche tenga contacto con esa carne, pero no, así directamente no. Y ya, listo. Ya. Sigamos. Entonces,
esta acción enzimática va a estar determinada por esta putrefacción que se va a evidenciar en estos alimentos que tienen mayor contenido de proteínas, y los microorganismos que van a estar relacionados con esta acción son microorganismos anaeróbicos, es decir, que no necesitan oxígeno para su desarrollo. Y que van a producir debido a esta descarboxilación o desanimación de estos péptidos o aminoácidos, que los aminoácidos son la unidad básica de los microorganismos, perdón, de las proteínas, van a producir aminas biógenas, y como la putrescina o cadaverina, que al percibir ese alimento o al consumirlo, o solamente ya al tener un tipo de interacción olfativa con este, vamos a percibir olores desagradables, ¿ya? Vamos a tener que cualquier tipo de alimento que contenga entre un 5 y un 10% de su composición química de hidratos de carbono, la alteración primero va a ser fermentativa. Ya vamos a tener un proceso fermentativo porque tiene mayor concentración de hidratos de carbono, y luego puede ocurrir, depende del microorganismo, que haya una metabolización de las proteínas y producir esta putrefacción. Por lo tanto, vamos a tener que a nivel de estos microorganismos que van a producir de acuerdo a su batería enzimática, que van a afectar alimentos proteicos, van a producir diferentes componentes como amoníaco, mercaptanos, disulfuro, dióxido de carbono, ácidos grasos volátiles, alcoholes, sulfurosos de hidrógeno, y todo esto compuestos aromáticos o compuestos químicos, nosotros los vamos a percibir con un descriptor aromático que es putrefacto, podrido, ¿ya? De esta manera, obviamente no nos vamos a comer ese alimento, que en este caso el alimento sufriría pérdidas mediante microorganismos alterantes, ¿ya? Porque afecta las características organolépticas del alimento, no produce algún tipo de enfermedad, no, algún tipo de signo quizás, si te consumes este alimento te puede dar náuseas porque te dio asco, pero no te produce algún tipo de enfermedad propiamente tal. ¿Ya? Y bueno, estas son las vías metabólicas que está involucrado. Por ejemplo, acá tenemos, se producen estas dos aminas biógenas que están relacionados con descriptores aromáticos o putrefacción, donde van a descarboxilar diferentes tipos de aminoácidos que están en los alimentos. Por ejemplo, la ornitina va a ser descarboxilada y va a producir la amina biógena putrescina, y la lisina va a ser descarboxilada por este tipo de bacterias y van a producir la cadaverina. Y bueno, dióxido de carbono para equilibrar la ecuación química. Estas aminas biógenas son, por lo tanto, son el producto de la descarboxilación de los aminoácidos, y el punto es que si tenemos una mayor concentración de estas aminas biógenas, pueden sí producir problemas a la salud, ¿ya? No solamente si percibimos una pequeña concentración de estos aromas de putrefacción, van a producir en pequeñas concentraciones algún tipo de daño en los alimentos a nivel organoléptico, pero si es mucho el impacto, eso es como un warning que tenemos que tener, y que hay una alta concentración de aminas biógenas. Y cuando hay una alta concentración de aminas biógenas en los alimentos, eso va a producir diferentes problemas que van a ser relacionados con alergias alimentarias, ¿ya? Y eso te puede causar, sí, un problema a nivel de salud. Quiero que se entienda esa diferenciación. Por lo tanto, vamos a tener que hay diferentes tipos de
bacterias que están involucrados en esto, que pueden causar problemas de inocuidad alimentaria. Tenemos las bacterias lácticas, que también incluye las bacterias lácticas que pueden estar relacionadas con una fermentación maloláctica en el vino. Diferentes tipos de bacterias como Citrobacter, Klebsiella, Shigella, Staphylococcus que pudiesen estar relacionadas. Y los alimentos que nosotros pudiésemos tener algún tipo de incidencia de concentraciones de aminas biógenas si están relacionados con estas bacterias, puede ser el vino, como les dije anteriormente, en un proceso de fermentación maloláctica con bacterias que no tenemos idea si tienen los genes necesarios para producir estas baterías enzimáticas y producir estas aminas biógenas, cualquier producto fermentativo, por ejemplo, un fermento del jugo de manzana, que es la sidra, también productos lácteos, vegetales, embutidos, que pudiesen tener algún tipo de incidencia de no solamente metabolismos, productos proteicos, ¿ya? Y acá tenemos los diferentes tipos de aminas biógenas que en general nosotros se mide la concentración de aminas biógenas por el más común de los alergenos, que es la histamina, ¿ya? Este alergeno es el más común y por eso es como el que se miden todas las concentraciones de aminas biógenas, pero existen otras. Y el problema es que los efectos tóxicos van desde unas típicas náuseas hasta un shock anafiláctico, depende de la hipersensibilidad de las personas, ¿ya? Y depende de la concentración que exista en el alimento de estas aminas biógenas. Puede ser, por ejemplo, en un vino, si nosotros nos tomamos un vino con un proceso de fermentación maloláctica y puede tener algún tipo de concentración de aminas biógenas, no nos va a pasar nada, a no ser que tomemos una gran cantidad de vino y algunas personas que toman una gran cantidad de vino les produce algún tipo, el mal llamado hachazo, ya. Eso es porque te produjo algún tipo de alergia y te produce alguno de estos signos y síntomas que están relacionados con el hachazo al otro día, ¿ya? Pero te tendrías que tomar una cantidad industrial para tener un shock anafiláctico, por ejemplo, y se te cierran las vías respiratorias y puedes tener un paro cardiorrespiratorio de cualquier tipo de alimento, no solamente el vino. Ahora bien, por lo tanto, las minas biógenas, el umbral de toxicidad en la dieta no está bien establecido, que va a depender principalmente de la sensibilidad de cada persona, porque hay personas mucho más sensibles a diferentes tipos de sustancias o compuestos alergenos en el alimento. Ya, los mecanismos de detoxicación de cada persona, porque existen tanto en los riñones como en el hígado estos mecanismos de detoxicación y de esa manera nosotros podemos eliminar sustancias tóxicas hasta un cierto punto, ¿ya? Y no en todas las personas este mecanismo de desintoxicación tiene la misma eficiencia. Y la presencia de diferentes factores potenciadores que pueden causar un efecto sinérgico, es decir, que sea tanta la mala suerte que en un alimento se produzcan varias aminas biógenas, por ejemplo, y esta se potencia en su concentración y el efecto que te produzca sea mucho más fuerte, mucho más complejo, mucho más agudo en las personas. Por lo tanto, vamos a tener que existen diferentes límites en los diferentes tipos de alimentos que tenemos que, por ejemplo, en pescado tenemos 100 miligramos por kilo de alimento o en general en productos pesqueros vamos a tener que el rango es de 100 a 200 miligramos por kilo de producto. Vamos a tener que
En forma general, porque esto, como les dije, va a depender de la sensibilidad de las personas, una intoxicación por parte de aminas biógenas puede manifestarse con niveles leves desde 40 a 50 miligramos de estas aminas biógenas por kilo de alimento y con contenidos superiores alrededor de una concentración de histamina de 100 miligramos por kilo de alimento. ¿Ya? Sin embargo, a nivel total de las aminobiógenas que pudiesen estar contaminando nuestro alimento, podrían estar, no deben exceder a 1000 miligramos por kilo de producto. Y bueno, y ahora tenemos los diferentes grupos de alimentos. Hay algunos ejemplos, si no estaríamos toda la clase haciendo ejemplos. Tenemos que los productos cárnicos, los microorganismos que pudiesen estar alterando estos son un sinnúmero de grupos, un sinnúmero de especies de diferentes grupos microbianos, ya sean bacterias u hongos y levaduras. Y estos son producidos, esta alteración microbiana, por enzimas también que tienen estos microorganismos. Las bacterias que podemos encontrar relacionadas con alteraciones en los productos cárnicos, ya sean Staphylococcus, bacterias lácticas, Micrococcus y gram negativas, enterobacterias, aeromonas, pseudomonas. Entre hongos podemos tener desde Clostridium, Chaetotrichum, Penicillium y levaduras Candida, Rhodotorula, de Variomyces, entre otras. Estos son ejemplos, ¿ya? No son los únicos. Y lo más común que lamentablemente ocurre en forma recurrente, que nuestra carne no va a estar por siempre controlada fuera del ataque de microorganismos si la tenemos refrigerada. Si bien es un medio de conservación, pero no es eterno. ¿Ya? Y lamentablemente, como vimos en la primera clase, hay microorganismos que son psicrófilos, ¿ya? Es decir, que se pueden crecer y desarrollar a bajas temperaturas, y estas bajas temperaturas son las de refrigeración. Y estos son las pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, por ejemplo, y van a producir olores desagradables, putrefacción en las carnes, y también es muy común que existan en la carne contaminada por estos microorganismos psicrófilos estos puntos blancos, ¿ya? Y como también crecen en ambientes de congelación, ¿ya? Por lo tanto, se podrían confundir estos puntos blancos, que son las colonias de los microorganismos que están contaminando la carne, con pedacitos de hielo. Y por lo tanto hay que tener ojo y ver bien cuál es cómo es la carne que nosotros estamos comprando. Ojo con cuando los supermercados ponen carnes en ofertas, porque el tiempo de caducidad de esa carne, de ese alimento que esté libre de microorganismos, está súper al justo o puede estar ya putrefacta, ya que le cambian la etiqueta nomás. Ya me ha pasado que en un curso que yo realizo en posgrado de microbiología de los alimentos, había una chica que me dijo: "Oye, profe, yo compré una carne, o mi mamá compró carne en el supermercado que estaba en oferta, la refrigeramos y la sacamos a los 2 días, o sea, la congelamos, perdón, y la sacamos a los 2 días para cocinarla, estaba podrida". ¿Ya? Y es por este motivo. Por lo tanto, las ofertas no son muy, muy buenas a nivel de ofertas en sí, porque no van a perder un tipo de materia prima de esa manera, poniéndola en oferta si está en óptimas condiciones, ¿ya? Y la analizamos en este curso de microbiología, que analizamos diferentes tipos de alimentos para ver qué microorganismos están afectándolos, y efectivamente había un zoológico de microorganismos desde Escherichia coli,
salmonela, habían diferentes tipos de bacterias, lácticas también, y todo eso afectaba a la contaminación de la carne. También, como les dije anteriormente, en carne congelada, porque también estos microorganismos soportan temperaturas de congelación. Por ejemplo, las bacterias soportan menos 5 grados Celsius, las levaduras menos 12 grados Celsius, los hongos menos 15, y de esa manera vamos a tener que, si bien es un proceso de conservación de los alimentos, pero no es para siempre, ¿ya? Y uno de los hongos que también eso es común que en las carnes, si es que están contaminadas con el Cladosporium herbarium, puede ser que aparezcan manchas negras, y esa es la contaminación de estos hongos. En carnes enlatadas también se produce contaminación, si bien uno de los temas de estrategias de conservación que tienen una gran importancia en la industria de los alimentos es la conservación por conservas, valga la redundancia, pero el alimento tiene que estar sin ninguna carga. También las líneas donde se produce el alimento no se tiene que contaminar las manos de las personas que tienen contacto con el alimento, por ejemplo, estas carnes que fueron procesadas, y bien las latas tienen que estar, si bien no pueden ser estériles, pero al menos desinfectada la lata, y de esa manera no provocar ningún tipo de problema. Y lo otro importante es que el proceso de enlatado sea efectuado de buena manera, porque tenemos microorganismos que pueden crecer en el interior de estos alimentos, por ejemplo en carne enlatada, que produce un reblandecimiento, y la carne agria, que es el bacillus, o bien putrefacción, y vamos a ver que la lata se engloba porque se produce gas, el microorganismo produce dióxido de carbono con toda la batería enzimática que tiene, y se abomba la lata. Y este puede ser producido por uno de los Clostridium, que es el Clostridium sporogenes, ¿ya? Por lo tanto, también, ojo, cuando las latas en conserva están abolladas o abultadas en los supermercados y están en oferta, no hay que comprarlas porque están contaminadas, sobre todo las que están abombadas. Las que están abolladas no es recomendable comprarlas tampoco, porque al abollar la lata internamente tiene un recubrimiento, y ese recubrimiento se quebraja, y los compuestos químicos de ese recubrimiento pasan al alimento, ¿ya? Y puede ser tóxico. Por lo tanto, tenemos un sinnúmero, en este caso, de microorganismos que pueden afectar tanto a carne fresca, carnes de tipo curada, que vamos a tener un efecto desde una viscosidad, cambios de color, podemos ver carne verdosa debido a pigmentos fluorescentes que producen diferentes tipos de bacterias. Podemos tener putrefacción y diferentes olores que no van a ser agradables, ni sabores que van a ser muy agradables cuando sean consumidos. Y acá tenemos otros diferentes tipos de carne, diferentes tipos de alimentos que pueden ser contaminados desde hongos, Streptococcus, lactobacillus, leuconostoc, levaduras que van desde un enturbiamiento de los alimentos hasta producir olores desagradables. La consistencia del alimento va a cambiar, el color, y esos son efectos directos de una contaminación por microorganismos. Y en productos lácteos, que también es súper recurrente que haya una putrefacción, y esto se produce una acidificación.
ya de la leche, ya que recuerden que el pH de la leche es relativamente neutro, se produce una acidificación, hay una proteólisis, es decir, se rompen los enlaces peptídicos de las proteínas y se produce una proteólisis. ¿Y cómo nosotros evidenciamos eso? Que es la leche estafilante, es decir, como que está latiguda, que está como, no, es como un gel, como bien gomosa, ¿ya? Y hay cambios de color también y cambios de aromas y sabores que es agria, ¿ya? Y de esta manera nosotros podemos tener una proteólisis ácida por microorganismos, micrococcus que ya pueden contaminar la leche desde la ubre de la vaca, que la vaca ya tenga una contaminación a nivel orgánico y que ya al consumir esa leche desde la ubre, o sea, tener esa leche desde la ubre puede contaminar la planta que va a estar destinada a esta leche para ser procesada en forma industrial o bien si es que las consumimos en forma directa. También hay otros microorganismos como Streptococcus, como el Staphylococcus fecalis, que puede producir proteólisis incluso en leche pasteurizada. Y esto es por una contaminación cruzada que las personas que estaban en contacto con esta leche para pasteurizarla, no se lavaron las manos, contaminaron la carne, la leche con Staphylococcus fecalis y puede producir algún tipo de problema en leche pasteurizada, ¿ya? Y otras especies fermentadoras de lactosa como el Bacillus que sobreviven a las temperaturas de pasteurización y puede producir esta proteólisis hacia que está leche filante y con problemas de aromas desagradables u olores y problemas en sabor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien claro que si bien no podemos tener los microorganismos por siempre alejados de los alimentos, pero sí tenemos diferentes estrategias para que los alimentos tengan una vida útil mayor que si nos las aplicamos, ¿ya? Que estas pueden ser diferentes métodos de conservación que va a depender del tipo de alimento, qué método de conservación se puede aplicar, de la inversión que quiere hacer la empresa para conservar esos alimentos o nosotros en nuestras casas qué tipo de conservación secundaria podemos seguir a este alimento, por ejemplo, las carnes, si la congelamos o la refrigeramos de acuerdo al objetivo de consumo a nivel de tiempo que lo vamos a realizar. El control de la maduración de la uva, por ejemplo, en post cosecha, preparación de los alimentos ya sean de materias primas o alimentos procesados, en la higiene no solamente personal, sino que del lugar donde se está realizando y eso va a involucrar la manipulación de los alimentos. Así que hay harta cosa que hay que tener en cuenta para no tener o bien no propagar esta alteración por parte de los microorganismos.